Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy des tu pan de cada día, porque escrito está, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana no nos dejes caer en esa tentación que nos empuja a creer que tal vez esta palabra sería mejor para otra persona, o que no es para nosotros, Señor, sino dame el convencimiento de que tú estás hablando hoy a mi vida, y que así sucede cada vez que yo abro tu palabra. Señor, a través de tu palabra hoy, corrígeme, redargúyeme, instrúyeme. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que al salir de este lugar, Señor, yo no sea la misma persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, rápidamente vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, y como de costumbre, si ya lo tiene, ya lo ubicó, ¿usted me dice? Amén. Amén. Eso es. Vamos a leer desde el versículo 18, Mateo 4, 18, hasta el 22. Y dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo estoy seguro que ahora mismo, pleno siglo XXI, en pleno año 2025, cada persona en el mundo tendrá un concepto distinto de lo que significa seguir a Jesús. Estoy tan seguro de eso que si hiciéramos una encuesta o si hiciéramos un cuestionario, una entrevista de cada uno de ustedes de qué cosa significa seguir a Jesús, pues encontraríamos diferentes tipos de respuestas, porque es algo que se ha convertido en subjetivo. Seguir a Jesús para cada persona significa algo diferente. Sin embargo, creemos que la palabra de Dios es una verdad absoluta, eterna e inmutable, y es la única guía, es la única verdad, y es en donde podemos encontrar lo que significa realmente seguir a Jesús. Algunas personas piensan que seguir a Jesús es simplemente como que adherirse a una serie de tradiciones, a algunas doctrinas, a algún aprendizaje para depender de él y alcanzar una vida próspera. Estas ideas que hoy tenemos en la actualidad de lo que significa seguir a Jesús, muchas veces son dictadas por la práctica o la vida en la práctica que viven muchas personas. Tal vez tengamos un concepto muy interno en nuestro ser de lo que significa seguir a Jesús, pero si analizamos al detalle nuestra vida y la comparamos con una persona que no sigue a Jesús, tal vez encontraremos que no hay muchas diferencias. Voy a repetir eso. Tal vez nosotros tenemos un concepto de lo que es seguir a Jesús, y sabemos que nosotros seguimos a Jesús, pero si analizamos al detalle los aspectos de nuestra vida y lo comparamos, cada uno de ellos, con personas que no siguen a Jesús, tal vez no vamos a encontrar muchas diferencias. Tal vez la única diferencia que encuentres será que tú te congregas en una iglesia, será que tú te identificas como cristiano y que simpatizas con algunas ideas del cristianismo, pero más allá de eso no hay una diferencia profunda. Y es a dar respuesta a este dilema
al que pretendo yo en esta mañana con este mensaje que se titula Ven y sígueme. Dile a la persona que tienes a tu lado, ven y sígueme. Hoy día, pues la palabra seguidor se ha vuelto una moda. Los grandes influencers miden la calidad de sus cuentas en los algoritmos de redes sociales de acuerdo a la cantidad de seguidores que tienen. No, yo tengo 25K. No, yo tengo 100.000K. No, yo tengo 2 millones de seguidores. No, yo tengo 4 cuentas y en cada una de ellas tengo X cantidad de seguidores, como que si los seguidores fueran una especie de valor, una especie de moneda que mide la influencia, la capacidad de esa persona de influenciar. Sin embargo, yo estoy absolutamente seguro de que cada uno de esos seguidores no puede estar de acuerdo con el 100% de las ideas que emite un influencer. La mayoría de las personas lo sigue porque a veces vio una tontería que hizo esta persona en redes sociales, le causó gracia, ¿y qué hizo? Seguidor, un seguidor más. Sin embargo, eso no es un verdadero seguidor. Eso es una persona que en un momento puntual simpatizó, conectó con una idea, pero realmente no es un seguidor. En la iglesia nos hemos quedado con ese concepto de seguidor y a veces nos gustan cosas que dice el Señor en su palabra, que no resultan muy cómodas para nosotros, y tenemos esa misma actitud: soy un seguidor. Pero en el momento cuando ya implica un paso más, un compromiso, algo que yo tenga que hacer, como que ya dejo de simpatizar con esas ideas y ya no me comporto como un verdadero seguidor. Veamos que en este ejemplo el Señor Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Y lo que primero resalta en estos pasajes es que estos discípulos eran personas que estaban dedicadas ya a algo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando. Eran de profesión pescadores. Y acá vemos cómo llama en primer lugar a Simón, que más adelante es conocido como Pedro. También llama a Andrés, que es hermano de Simón. Ellos dos eran hermanos y estaban en sus labores de pescadores. Y más adelante dice que también se encontró a Jacobo y se encontró a Juan también. Ambos también eran pescadores y también los llamó. A estos 4 hermanos, o a esta pareja, estas 2 parejas de hermanos, el Señor Jesús les hizo un llamado especial. Le dijo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Yo sé que ya usted ha leído este pasaje. Yo sé que ya usted ha escuchado en algún momento una predicación en la que se mencionó estas palabras que está diciendo Jesús. Ve y los convertiré en pescadores de hombres. Y yo sé que ya usted, por el trasfondo, conocerá que es un llamado que les está haciendo el Señor a convertirlos en evangelistas para que ellos vayan y prediquen. Pero yo quiero que por un momento usted se ubique en el contexto. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y qué significaba, no para nosotros, qué significaba para ellos que viniera un hombre y les dijera: vengan, síganme, que yo los convertiré en pescadores de hombres? En muchas ocasiones nosotros encontramos que ante una enseñanza o ante palabras de Jesús, pues los discípulos estaban más confundidos que con certezas. Y este no era una de esas excepciones. Precisamente en este momento, el Señor Jesús se da a conocer, comienza a buscar a sus primeros discípulos porque apenas había hecho unos cuantas señales, unos cuantos milagros muy contados y en privado. Él venía del desierto de haber pasado 40 días siendo tentado y comienza su ministerio a llamar a estos discípulos. Ellos no habían escuchado tal vez quién era este Jesús o no tenían mayor información. ¿Quién era este hombre que los estaba llamando? Se dice que Pedro posiblemente era muy contemporáneo con Jesús y tenían la misma edad. Pedro tenía al menos 30 años cuando
estos hechos ocurrieron. Y esto es importante conocerlo porque para un hombre del siglo I la expectativa de vida eran apenas 60 años. Quiere decir que Pedro ya había vivido la mitad de su vida, en teoría. Él murió joven. Esto quiere decir que era un hombre de mediana edad. Allí más o menos como decir un hombre ahorita le empieza a pegar la crisis de la mediana edad, comienza a hacer algunas cosas extrañas, comienza a hacer cosas que nunca hizo, a meterse en el gimnasio, a jugar pádel, a ponerse pantalones pegaditos, esas cosas que uno dice, nada, le está pegando la chochera. Pedro ya tenía una vida, ya tenía una profesión, ya tenía experiencia. Pedro pensaba que así iba a ser el resto de su vida. De hecho, en ese momento todavía era conocido como Simón. Ese era su nombre de nacimiento. Y viene este hombre, Jesús, y en un momento le dice que de la noche a la mañana él debe cambiar de profesión. Nada fácil. Yo en muchos momentos, sobre todo en los últimos años, he cuestionado mi profesión como programador y yo digo, a esta edad, si llegan a sacar, no sé, una inteligencia artificial que reemplace a todos los programadores y yo me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Soy malo para las ventas, yo ni le vendo un vaso de agua a un sediento, soy malo para esto, malo para lo otro, yo no sé a qué me voy a dedicar. Porque en los últimos 20 años he vivido solamente de la programación, he intentado emprender en algunas otras cosas y he salido con las tablas en la cabeza, no sé qué voy a hacer. Pero esto mismo tal vez estaba pasando por la mente de este hombre, de estos hombres que escuchan el llamado de Jesús. Viene él y les dice, síganme, y los haré pescadores de hombres, y ellos dicen, mira, yo sabía pescar de todo. Sé cómo pescar robalo, sé cómo pescar dorado, sé cómo pescar marco, sé cómo pescar, no sé, el que a usted se le ocurra. Pero ¿cómo se pescan los hombres? Yo soy bueno lanzando las redes, tengo una técnica, identifico un banco, un cardumen de peces, sé cuál es la mejor hora. Incluso junto con mi papá hice un negocito, compramos un barco, tenemos un pequeño barquito, sé cómo lavar las redes, me sé todos los trucos, todo lo que tiene que ver con la pesca, me lo sé. Pero este hombre me está diciendo que deje las redes, que deje de ser pescador y empiece a seguirlo a él, porque él me va a convertir en pescador. No, estoy seguro que la primera pregunta, la primera duda que le vino al corazón de estos hombres es la que viene a muchas personas cuando comienzan a seguir de una forma seria al Señor. ¿Y de qué voy a vivir yo? Yo tengo que trabajar, no voy a comer aire. Y mi familia, se dice que Pedro era casado. ¿Qué voy a hacer? Y a lo que quiero resaltar en este punto es que el llamado que hace Jesús a nuestras vidas es a un cambio radical en nuestra vida misma. El Señor no nos llama a convertirnos en simples simpatizantes, así como unos que ustedes son simpatizantes a los navegantes del Magallanes, a los Tigres de Aragua. Algunos cuando gana el equipo celebran, cuando pierden les da igual. No, el Señor no nos está llamando a nosotros a ser simpatizantes del cristianismo. Él está llamándonos a un cambio radical en todo lo que nosotros somos y hacemos. Es una entrega radical que transforma no solo nuestras acciones, sino quiénes somos y para quién vivimos. Fíjense cómo les dice el Señor: venid en pos de mí, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Dice allí mismo este pasaje que ellos dejaron las redes. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron las redes y le siguieron. Jesús en primer lugar llamó a Pedro, a Andrés, luego a Jacobo y a Juan.
Pero esto se hace en un contexto bien especial. Nuevamente, ubiquémonos en las personas, en los protagonistas de este pasaje. Dice, y voy a leerlo acá en el versículo 22. Fíjense, ellos no solamente dejaron las redes, dejaron dos cosas. Y ellos, dejando al instante la barca y qué más, y a su padre le siguieron. No solamente dejaron su trabajo, su profesión, tal vez sus sueños, su inversión, sus ahorros, dejaron también a su padre. Una vez más, en el contexto cultural, esto es algo impensable. Que unos hijos dejen la herencia familiar, dejen la empresa familiar, dejen esa cadena patriarcal que caracterizaba a esta sociedad, pues en muchas ocasiones era considerado hasta un insulto. ¿Recuerdan cómo la parábola del hijo pródigo, desperdició los bienes que sus antepasados le habían costado generaciones ahorrar? Este hijo pródigo lo malgastó viviendo locamente, y esto es algo similar a lo que están haciendo estos hombres. Pues su padre era pescador, y el hecho de que haya llamado a sus dos hijos, no sé cuántos hijos tenía Zebedeo, pero por lo menos sus principales hijos le dejaron en una barca, entendiéndose con unas redes, porque vino un predicador itinerante y los llamó a convertirse en pescadores de hombres. Desde el punto de vista cultural, la familia no solo era un grupo afectivo, sino era un núcleo fuerte, social y espiritual. Dejar a la familia era algo drástico. Esto no es como ahora, que un joven se independiza, se gradúa en la universidad y continúa. No, en la práctica esto no sucedía en esta sociedad, sino que lo que veían era que los hijos continuaban el legado de sus padres, y tal vez el padre alcanzó toda su vida a comprar un solo barquito, pero después los hijos multiplicaron el esfuerzo de sus padres, adquirieron una flota y una compañía de pesca. Esto era lo normal, esto era lo que se veía. No era normal que de la noche a la mañana abandonaran al padre, incluso era mal visto porque era casi que renunciar a la familia. Pero nos da a nosotros una dimensión de lo que estos hombres entendieron que era el llamado que se les estaba dando. Ellos entendieron que verdaderamente era un ajuste o un cambio radical en sus vidas. No solamente a dejar sus redes, sino a transformar completamente sus vidas. Es por eso que empecé este mensaje reflexionando en lo que significa para muchos de nosotros seguir a Jesús. Tal vez muchos de nosotros empezamos a seguir a Jesús porque había un área en nuestra vida en que necesitábamos una intervención de Él. No, yo comencé a seguirlo porque, tal vez tenía problemas de carácter, otros tenían problemas económicos. Unos lo siguieron porque tal vez estaban buscando darle sentido a su vida, pero cada una de estas cosas son solamente aspectos superficiales. Jesús no te está llamando a que lo sigas para convertirte simplemente en una mejor persona. De hecho, Dios no quiere ni siquiera ponerse a reparar a la persona que eras. Dios quiere, a través de su llamado, transformar completamente ese hombre o esa mujer que tú eres. Dios no es bueno reparando cosas, Dios es bueno haciéndolas de cero. Él no se dedica a reparar las cosas, sobre todo si eso que necesitas reparar ya no tiene remedio. Es como cuando un arquitecto o un ingeniero ve un edificio que ha sido fracturado por algún movimiento sísmico. Él no dice, no, pongámosle unos clavitos acá y con dos maderitas eso queda como nuevo, ¿verdad que no? Esa persona lo puede denunciar en el colegio de ingenieros por negligente, porque ahí pueden morir personas. ¿Qué hace o qué debería hacer?
demolerlo todo desde sus cimientos, desde sus bases, convertirlo en polvo y luego hacer una estructura completamente nueva. Pues eso mismo hace el Señor con su llamado, un llamado, un ajuste radical, es una transformación, es un llamado a tiempo completo. Jesús exige todo porque Él dio todo por nosotros. Jesús exige todo porque Él dio todo por nosotros. Y hay una crítica muy fuerte hacia el cristianismo, porque muchas personas piensan que tal vez el cristianismo exige mucho. No, yo me voy a otra religión que no exija tanto. Porque no, eso de ser cristiano es muy difícil. La verdad es que ser cristiano no exige mucho. Ser un verdadero cristiano lo exige todo. Lo exige todo. El Señor no quiere una parte de tu vida, el Señor quiere tu vida entera. Todo lo que tú eres. Y aquella persona que simplemente no está dispuesta a dar todo, no sirve para el reino. Recuerda el joven rico que se acercó al Señor Jesús con la mejor de las intenciones de convertirse en su mejor seguidor. A lo mejor allí estaba el discípulo, a lo mejor allí había un hombre con grandes capacidades y potencial, pero no estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía, porque tenía mucho. Su corazón estaba arraigado a muchas cosas acá en esta tierra, por lo tanto el Señor lo persuadió y le dijo: no sirve para el reino. Si no puedes dejar todas tus cosas, todos los negocios, todas las cosas que tienes en este mundo, simplemente no sirve para el reino. En cierta ocasión también el Señor, hablando con sus discípulos, utilizó unas palabras muy fuertes que nuevamente yo estoy seguro que la mayoría de ellos no entendieron, porque en el momento en que las dijo, todavía ellos no sabían quién era Él que les estaba hablando. En Mateo capítulo 10, Jesús les dice a sus discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? Pero no qué significa para nosotros. Tal vez hemos leído ya el resto de los capítulos. ¿Qué significaba para estos hombres que habían dejado lo que tenían, habían dejado a sus familias, habían dejado a sus padres, habían dejado sus trabajos para seguirle a Él? Pero ellos aún no sabían que Él era Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Más adelante, muchos capítulos después, es que por allá Pedro acerca a tener una revelación de parte de Dios y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero todavía acá en este contexto no sabían quién era este hombre que les estaba diciendo que si amaban a padre o madre más que a Él, no eran dignos de Él. O que si amaban a un hijo o una hija más que Él, no eran dignos de Él. ¿Qué les estaba enseñando Jesús? Jesús les estaba enseñando acerca de una sola cosa: prioridades. Y si tú estás anotando, utiliza allí esa palabra y resáltala: prioridades. El Señor les estaba diciendo que Él debía ser lo primero en la vida de cada persona. Él debía ser lo más importante y no podía existir nada al punto que Él lo compara hiperbólicamente con el amor que un padre puede tener por su hijo o por su hija. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Ama usted a su hijo? ¿Sería capaz de hacer cosas, grandes sacrificios, lo que fuera? Yo estoy seguro que así es, o por lo menos en su corazón usted piensa que así es. Sin embargo, el Señor nos está diciendo que nuestro orden de prioridades, Él debería estar por encima. Y no es algo nuevo que está implementando el Señor, porque desde el Antiguo Testamento, hace poco leímos Deuteronomio, y decía que nosotros debíamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, es decir, con todo lo que somos. Este es el principal problema que tenemos. Nosotros como cristianos modernos invertimos nuestras prioridades. Colocamos allí al Señor en donde nos conviene
pero colocamos todas las demás prioridades de acuerdo a cosas que no tienen sentido. Y usted seguramente me dirá, no, yo amo al Señor por encima de todas esas demás cosas, pero yo te puedo preguntar, ¿cómo organizas tu tiempo? Esa es una pregunta clara. ¿A qué cosas le dedicas más tiempo? Y compara con el tiempo que le dedicas al Señor y eso te dará más o menos una estructura de en dónde has colocado al Señor, en qué nivel, en qué capa. ¿Qué cosas ocupan tu pensamiento? ¿Qué cosas captan tu atención durante todo el día? ¿A qué cosas le dedicas tiempo? ¿De qué cosas hablas? Eso te dirá en qué lugar has acomodado al Señor en tu vida. Y el Señor no quiere que tú lo acomodes en tu vida y le hagas un huequito. El Señor quiere ser el centro de tu vida. Y suena fuerte, pero son las mismas palabras que Él está utilizando acá. Y Él no nos manda explícitamente que nosotros tenemos que odiar a nuestro padre, o odiar a nuestros hijos. Pero Él nos dice que no podemos amarlo más que a Él. No podemos amar las cosas de este mundo más que a Él. Es precisamente lo que nosotros hacemos cuando organizamos nuestra vida de acuerdo a nuestras prioridades. Yo coloco mi trabajo, yo coloco mis estudios, coloco mis sueños, coloco mis anhelos, coloco mi dinero, y por allí veo dónde me encaja Dios un ratito los domingos en la mañana, cuando pueda, si es que pueda. Porque Dios entiende que, bueno, que yo soy una persona ocupada, no, mi querido hermano. El Señor no ha cambiado de parecer en los últimos 2000 años. El Señor sigue demandando que sea nuestra prioridad total la persona de Jesucristo. Por eso, la invitación que el Señor hace a sus discípulos y a nosotros es tomar la cruz. Toma la cruz y sígueme. Todo aquel que quiera ser un seguidor de Jesús, necesita aprender a tomar la cruz. No puede ser un seguidor si no tomas la cruz, si no hay renuncia, si no hay muerte. Y vuelvo al punto inicial cuando decía que Dios no quiere reparar tu vida, Dios quiere hacerla de nuevo. Esa vida se va a resistir a ser hecha de nuevo. Y nosotros mismos nos vamos a poner de parte el viejo hombre y querer pedirle a Dios que no, que áreas de nuestra vida mejor aquí no intervenga. No, Señor, no toques eso allí. Señor, mejor no que eso no lo realice. Déjalo así, así está bien. Pero el Señor quiere una vida nueva, quiere darnos una vida nueva. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Él quiere hacer nueva tu vida. Tomar la cruz significa una expresión que denota sacrificio. Sacrificio que implica ponerlo a Él en un primer lugar y al dejar todo atrás. Al dejar todo atrás estamos transfiriendo esa prioridad a la persona de Jesús. Y esta es una decisión que demanda fe. Como decía nuestro hermano Riel hace un momento, la obediencia y la fe. El obedecer demanda verdaderamente fe. Estos hombres renunciaron tal vez a una estabilidad económica que les provenía de su trabajo. Estas personas sabían muy bien el negocio que tenían, que tal vez estaba en su mejor momento, pero fue allí donde los llamó el Señor. Y a mí me parece paradójico que muchas veces el Señor llama a las personas y la respuesta de las personas es: ahora mismo no, Señor, ahora estoy ocupado. Estoy en el momento más ocupado de mi vida, Señor. Cuando tenga un poco más de tiempo, porque más adelante voy a estar más libre, entonces allí sí te seguiré. Hagamos un ejercicio de sinceridad. Si usted fuera el Señor, ¿cuál fuera su respuesta para esa persona? Usted le dijera: está bien, hijo, dale, cuando tengas tiempo, entonces me sigues, ¿verdad que no? Es una prueba para el corazón. Y yo como pastor muchas veces lo veo, las personas me dicen: oh, pastor, no, yo no tengo tiempo ahorita para el Señor. A veces usan otras palabras, pero lo que me quieren decir es: mire, estoy haciendo un posgrado,
de paso me ascendieron, y ahora estoy emprendiendo un negocio, y tengo a mis hijos en pintura, en artes, en este deporte. Ahora mismo no tengo tiempo para el Señor. Y ese no tengo tiempo para el Señor, no solamente hablo de tiempo para congregarse, para servir, hablo en todos los sentidos. Obviamente, una persona que esté así de ocupada, ¿cree usted que pudiera tener una vida espiritual fructífera en el que le pueda dedicar tiempo? No, es imposible. Si tienes mal ordenadas tus prioridades, esto es una ley, esto es una regla, y esas cosas no se acomodan solas. Necesitas tomar decisiones igualmente radicales. Pero si no, es imposible que seas un verdadero seguidor de Jesús. Este relato lo leemos en el libro de Mateo, pero Lucas recoge con mayor cantidad de detalles este tiempo en el que Jesús hizo el llamado a sus discípulos. Lucas, como buen investigador, imagino que indagó hasta lo más profundo de los detalles y se dio cuenta que el mismo día que Jesús llamó a sus discípulos fue el mismo momento en el que ocurrió esa pesca milagrosa. ¿Recuerda usted el pasaje? Ese está en Lucas capítulo 5 y dice que el Señor les mandó a que ellos echaran las redes más adentro en el mar. Y Pedro le respondió: Señor, hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra iré y echaré las redes. Inmediatamente dice el pasaje, que coge acá Lucas, que las redes empezaron a romperse de tantos peces y que tuvieron que llamar a otras barcas de colegas de ellos para que pudieran recoger entre todos. Y al llegar nuevamente a la orilla, Pedro ve a Jesús y le dice: Señor, aléjate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Yo no puedo tener nada contigo porque yo no soy digno. Yo soy un hombre pecador. Y allí es donde Jesús le dice: sígueme y te convertiré en un pescador de hombres. Inmediatamente este hombre dejó todo. Había sido para él evidente un milagro. Él sabía que las redes no se rompen así de un momento para otro, y él sabe que un día malo no se convierte en un día bueno como por arte de magia. Él entendió que había una intervención sobrenatural de parte del que los estaba llamando. Por eso Pedro captó la esencia de lo que Jesús quería decir con ese: sígueme y te convertiré en un pescador de hombres. Seguir a Jesús implica en que en algunos momentos la fe tuya será puesta a prueba. Sin embargo, esa fe, al igual que como sucedió con Pedro, hará que esas redes comiencen a romperse, porque es Jesús el que tiene la autoridad y poder. Él es el que está llamando. Esa pesca milagrosa tiene también un significado y una representación. Pero imagínense que Pedro hubiese puesto un poquito de lógica más que fe, más que obediencia. Le dice: ya estamos cansados, no hay un solo lugar en el que no hayamos tirado la red. Yo me conozco todo este mar como la palma de mi mano. ¿Qué voy a estar haciéndole caso a este hombre que no tiene pinta de pescador? Bueno, así somos nosotros, mis queridos hermanos. Nos ponemos allí a aplicarle la lógica delante de la fe, y el Señor nos está llamando a cosas en las que Él demanda obediencia, pero nosotros nos ponemos muy lógicos, muy filosóficos en ese momento. No, Señor, ahorita no tengo tiempo, Señor. Tú sabes lo importante que son para mí mis sueños, mis planes, mis anhelos. Tú sabes, Señor, que bueno, últimamente he estado cansado, que necesito más descanso. Tú sabes, Señor. Ponemos a dialogar con Él, pero el Señor exige obediencia. Por eso, en muchas ocasiones, ese llamado será un reto de fe. Conocerás lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y aunque el primer aspecto del llamado de Jesús que vemos en esta pasaje tiene que ver con esa renuncia a lo que antes se hacía, el segundo aspecto
nos da una dimensión de a qué nos llama el Señor. Dice, y os haré pescadores de hombres. Esto destaca que nosotros como seguidores, en primer lugar, no necesitamos depender de nuestras habilidades o talentos. El Señor está prometiendo que es Él el que va a convertirnos en pescadores de hombres. El Señor no los llamó porque ellos eran buenos para la pesca. Porque la pesca de hombres y la pesca de peces no tiene mucho que ver más allá simplemente del nombre. Pero no significa que porque ellos eran buenos y tenían habilidades pescando peces, iban a ser buenos pescadores de hombres. Era Jesús el que iba a convertirlo en pescadores de hombres. Y en este punto también donde muchas personas tropiezan, muchas personas no responden al llamado de parte del Señor porque piensan que no van a poder terminar. Incluso yo he hablado con muchas personas y ellos me dicen, me siento un hipócrita tratando de hacer algunas cosas porque sé que no voy a continuar, sé que en algún momento abandonaré, pero eso denota nuevamente confianza en nuestras propias habilidades. Hace un momento lo cantábamos, no es por fuerza, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro talento, es el Señor obrando en nosotros. La semana pasada yo hablaba de eso, de la ayuda que recibimos sobrenaturalmente de parte de Dios para hacer morir esa vieja naturaleza. Y el apóstol Pablo también lo recoge en el libro Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos en algún momento hemos pensado en que en un punto de nuestra vida como cristianos tropezaremos y nos apartaremos. Ese es el temor de muchas personas. Piensan, tal vez hay algo por ahí oculto, en algún momento el orgullo, la autosuficiencia hará que yo me aparte del Señor. Son muchas personas que se apartan del Señor, lo hacen pensando que simplemente no tendrán esa capacidad porque ellos tienen un gusto demasiado atractivo hacia el pecado, pero hermano, eso no te hace diferente a ninguna otra persona. Todos vinimos así de fábrica y de nacimiento. No depende de tus capacidades, no depende de cuán bueno seas, porque hay personas que me han dicho también, ser cristiano, seguir a Jesús es para personas buenas. Pero el Señor dice en su palabra que bueno, no hay ni siquiera uno, solamente Dios. Entonces, ¿quién sería digno por sus propias habilidades de seguir al Señor? Nadie califica. Esa sería una lista vacía, en blanco. La clave está en Cristo, pues Él es el que llama y Él es el que capacita. Esto significa que aunque somos débiles, Jesús es quien nos capacita para abrazar esa misión que Él nos da, de ser pescadores de hombres. Miren, el Señor, el propósito por el cual vino, fue a salvar aquello que se había perdido. Y Él nos invita a través de esta palabra, ven y sígueme y te convertiré en pescador de hombres, a unirnos a esa misión que Él tiene de ir y rescatar aquello que se había perdido. El propósito de Dios con la redención es reunir a un pueblo para su propia gloria. Y esto lo encontramos desde Génesis hasta el final de la Biblia. A través de este llamado, Jesús nos está también incluyendo a nosotros en ese propósito. Él hoy sigue llamando a hombres y a mujeres a ser pescadores de hombres, extendiendo su amor, extendiendo su salvación al resto de este mundo que está condenado y perdido y que camina hoy día sin esperanza. Necesitamos entender que Dios tiene el poder y la autoridad para transformar vidas. Si habláramos de forma literal, esto que tenemos acá, la palabra de Dios, tiene un poder tan especial que si un muerto lo escucha, puede volver a la vida. Estoy hablando de forma literal. Esta palabra del Señor
tiene un poder para dar vida a aquellos que están muertos. Esta palabra alumbra con tal brillo y tal claridad que puede disipar las tinieblas en cualquier lugar y traer la luz, establecer la luz. El Señor, a través de ese llamado que Él hace individualmente a cada hombre, a cada mujer, a cada uno de nosotros, nos invita no a que seas una mejor persona, no a que cambies ciertas cositas de tu vida. Él te está llamando a que dejes todo lo que eres atrás, porque Él hará de ti una nueva criatura. Él hará de ti una nueva persona para su gloria. Y después de eso, le servirás como un pescador de hombres. Esto es válido para cualquier tipo de pecadores. Para asesinos, para ladrones, para adúlteros, para cualquier tipo de pecador. Desde el pecador que se siente más condenado, hasta cualquiera que sea la categoría que nosotros como humanos podemos colocarle a los pecados. Pero hay algo que hace clave que tú entiendas rápido de qué se trata este llamado. Voy a volver a Lucas capítulo 4, a Mateo capítulo 4, porque el Señor, luego de llamarlos y decirles síganme, en el versículo 22 dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir, ellos no llegaron a su casa a pensárselo, ellos no pasaron toda la noche, ¿será que lo dejo? ¿Será que sigo a este hombre? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ellos no le dijeron, dame un tiempo para pensármelo, o necesito primero arreglar algunas cosas, espérate que me vaya mejor, que volvamos a tener una nueva pesca para salir de algunas deudas. Ellos no hicieron eso. Dice que al instante. ¿Qué significa el instante? Inmediatamente, de una vez. Y no significa que fue que ellos fueron impulsivos o que tal vez no consideraron todo lo que significaba. ¿Delante de quién estaban ellos? Delante del Señor. ¿Quién les hizo el llamado? El Señor. Ahora, ¿quién te hizo el llamado a ti? ¿Es el mismo Señor o tal vez es otro? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Inmediata, al instante. Hace unos años me dio un mensaje que enseñaba acerca del peligro de la obediencia tardía. ¿Saben lo que es la obediencia tardía? Es cuando el Señor, a través de su palabra, nos dirige a tomar una decisión, pero yo le doy largas a ese asunto. Y yo creo que, bueno, obedeceré, pero más adelante, o le doy un tiempo para obedecer. Y la obediencia tardía para el Señor, ¿sabes qué es? Desobediencia. El Señor le exige, demanda de nosotros una obediencia inmediata. De inmediato ellos dejaron las redes y a su padre. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Lea el resto de los evangelios, cómo estos hombres comenzaron a vivir una vida completamente diferente, y aunque ellos no conocían lo que les esperaba al final del camino, ellos apenas podían ver unos pasos más adelante lo que seguía. Cómo la vida de estos 4 hombres se transformó de tal manera que 3 de estos 4 murieron martirizados por ese llamado a convertirse a pescadores de hombres. En el camino en muchas ocasiones tropezaron y dudaron, como le pasó a Pedro la noche que fue entregado al Señor cuando él le negó. Y ahí estaba Pedro y Andrés. Dice que Andrés fue desollado vivo. Pedro, de acuerdo a la tradición, fue crucificado, y él pidió, por no sentirse digno de morir de la misma forma como el Señor, que a él lo crucificaran, pero boca abajo. Y Juan fue desterrado
y murió de anciano en la isla de Patmos. Y Jacobo, el hermano de Juan, fue uno de los primeros apóstoles que murió, que padeció persecución y finalmente murió. Pero mis hermanos, ellos entendieron qué significaba ser pescadores de hombres, seguidores de Jesús y pescadores de hombres. Este llamado es urgente. Hubo otro hombre en los evangelios que se le acercó al Señor y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto resalta que seguir a Jesús no es un camino fácil, implica sacrificios e incertidumbre. Sin embargo, es un llamado claro y debemos responder antes que sea tarde. Si tú estás en esta mañana, en este lugar, y nunca habías escuchado un mensaje como este, ni siquiera sabías que el Señor te está llamando a que le sigas, pues yo quiero invitarte, mi querido hermano, si estás en este salón o si estás escuchándonos a través de las redes sociales, el Señor te está llamando para que le sigas. El Señor quiere que dejes atrás la vida que tenías para darte una nueva vida, pero darte una vida con propósito. El Señor quiere que no te vayas sin escuchar su invitación, de que le sigas, de que vengas detrás de Él, de que vengas a Él. Es un llamado a la acción, es un llamado a convertirnos en verdaderos discípulos y en verdaderos creyentes. Porque la mayoría de las personas nos sentimos cómodos solamente siendo unos seguidores a medias, unos seguidores superficiales, aquellos que no damos un paso más, aquellos que no estamos dispuestos a que el Señor hurgue en áreas internas de nuestra vida. Lamentablemente, las personas que así creen corren el peligro de creer que son cristianos verdaderos. Hay una sola cosa que es peor que no ser cristiano: es creer que lo eres y que en verdad no lo seas. Lamentablemente no te darás cuenta de esto, no será tan evidente y es posible que vivas engañado por muchos años. Pero dice la Escritura, dice la palabra en Mateo 24, que aquel día muchos, no pocos, muchos, es decir, la mayoría, vendrán y le dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. ¿Qué les responde el Señor? En realidad, nunca los conocí. Alejados de mí, hacedores de maldad. Y lo que viene es peor, porque dice que el fuego eterno ha sido preparado para ellos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese será el momento en que muchas personas, no digo que se arrepentirán genuinamente, porque si hubiesen tenido oportunidad de hacerlo, lo hubiesen hecho anteriormente, pero por la dureza de su corazón, en ese momento llorarán amargamente. Muchos creerán que por haber venido los domingos a la iglesia, por tener una vida superficial que aparentaba tal vez piedad o aparentaba ser cristianos, entonces merecían un mejor destino o algo mejor. Pero el Señor no nos llama a medios, el Señor hace un llamado completo hacia nosotros. Y aunque a muchos de este mensaje les pueda parecer radical, extremista, legalista, incluso hasta fuera de lugar en pleno siglo XXI, el Señor no ha cambiado, pero para nada. El Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy, y lo seguirá siendo siempre. No ha cambiado de parecer y su llamado sigue siendo el mismo. El Señor nos llama para que le sigamos y Él es el que transforma nuestras vidas. Hermanos, yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie a todos aquellos que quieran en esta mañana. Aquellos que en verdad entiendan la magnitud de lo que significa un llamado de parte de Dios.
Si el Señor te llama, quiero decirte algo, el Señor no se va a arrepentir en ningún momento de llamarte. Al Señor nunca le va a pesar haberte llamado, pase lo que pase. El Señor no cambiará de opinión. Dice la palabra que irrevocables son dos cosas: los dones y el llamado de Dios. Pero solo aquellas personas que verdaderamente estén dispuestas. Porque, hermano, superficialmente cualquiera es un seguidor, superficialmente cualquiera es un cristiano, pero Dios quiere discípulos. Dios quiere verdaderas personas genuinas, que con un corazón genuino se acerquen a Él. Si ese es tu deseo, yo te invito a que ores esta mañana, que con tus propias palabras le digas al Señor, escúchame bien lo que le vas a decir. Le vas a decir con tus palabras y con un corazón sincero que Él no tiene que buscar a otra persona. Dile hoy con tu boca que tú estás dispuesto a obedecerle y a ir a donde Él te manda, cueste lo que te cueste. Pero, hermano, sé cuidadoso con estas palabras. No lo digas si lo piensas que lo vas a hacer porque el pastor te está viendo o porque el hermano que tienes al lado te está viendo. Solamente di si de verdad en tu corazón estás dispuesto a obedecer al Señor. Para muchos esto significará cambios radicales en su vida, sacrificios en su vida. Pero, mi querido hermano, no hay una bendición mayor, ni en esta vida ni en la próxima, que ser un verdadero seguidor de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, entendiendo lo que significa un llamado de parte tuya, entendiendo no solo la seriedad y la responsabilidad que esto implica, sino entendiendo también, Señor, el legado y las implicaciones eternas que esto puede tener. Hoy quiero decirte una sola cosa, Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, dispuesto a seguirte. Dispuesto, Señor, a dar cada paso tras el tuyo, a seguir tus huellas, tus pisadas. Señor, sé que en el camino podrán haber tropiezos, porque la mayoría del tiempo confío en mis fuerzas, Señor. Pero sé también que con tu gracia, Señor, tú me sostendrás y no permitirás, Señor, que yo me quede ahí en esa caída. Y quiero pedirte, Señor, que tú me tomes de la mano, que me ayudes a seguirte, porque yo quiero seguirte. Padre, yo no quiero ser un espectador de lo que tú estás haciendo. Yo quiero ser ese protagonista que tú utilizas, Señor, a través de la predicación, a través de la palabra, a través, Señor, de lo que tú necesites hacer. Aquí estoy yo. Padre, envíame a mí, que yo iré. Yo seré, Señor, tus pies en esta tierra, yo seré tus manos en esta tierra para alcanzar y tocar a otros, para sanar a los enfermos, para orar, Señor, por las personas. Yo quiero ser ese pescador de hombres que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, porque debilidades tengo muchas errores, muchas imperfecciones, y todavía hay pecado en mi vida, pero sé, Señor, que si tú eres el que comenzaste este llamado, tú perfeccionarás cada detalle de mi vida, a tal punto que el día que tú vuelvas, Señor, me encontrarás como parte de una iglesia, perfecto, limpio y sin mancha, Señor, porque tú has prometido por tu propio nombre que tú me convertirás en ese varón perfecto, la estatura de Cristo. Y yo lo creo, Señor. Yo creo que he sido justificado por esa sangre del Cordero. Y creo, Señor, que he sido llamado directamente por ti. No tengo ninguna duda, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes en cada paso de mi vida de fe. Que en los desiertos, Señor, tú traigas alivio.
Que en las tormentas, Señor, tú seas esa roca en la que yo pueda ir. En los momentos de dificultad, Señor, que pueda confiar en ti. Y sé, Señor, que tú me llevas a esos lugares de delicados pastos, en donde encontraré reposo para mi alma, Señor. Padre, ayúdame a ordenar mi vida para darte la prioridad a ti, porque yo quiero que tú seas lo que eres, Señor. Entiendo, Señor, que tu bendición solo viene sobre aquellos que te coloquen a ti en primer lugar. Porque qué despropósito sería, Señor, que tú me bendijeras a mí y yo te tuviera a ti, Señor, en un segundo plano. Hoy quiero pedirte que me ayudes, Señor. Ayúdame a tomar las decisiones que necesito tomar, cuésteme lo que me cueste. Ayúdame a tener esa fe, Señor, que se activó en Pedro cuando fue mar adentro, Señor, a pesar de haber pescado toda la noche, pero creyó en tu palabra, Señor. Sé que en otras ocasiones me he comprometido contigo y tal vez he fallado, pero hoy en tu palabra, Señor, vengo delante de ti y te digo que quiero convertirme en un seguidor tuyo, Señor. Esta palabra me reta, este mensaje me reta, Señor. Y yo te pido que yo no olvide este compromiso que hago hoy delante de ti. Señor, yo quiero dejarlo todo atrás, seguirte a ti. Tú me hagas, Señor, una nueva criatura. Tú hagas todo nuevo en mí, porque todo lo que hay ahora mismo en mi vida necesita un cambio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por abrir mis ojos con tu palabra y gracias por hablarme a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Padre, confío en que tú proveerás todo lo que haga falta cada día, Señor. En que tú tienes cuidado de mí, que no habrá falta de ningún bien, Señor. Que yo confío que tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Ayúdame a seguirte, ayúdame como oveja a oír tu voz, Señor, y a seguir en todo tiempo y en todo momento. Y cuando venga cualquier emoción, cualquier tristeza o sentimiento, yo no vengo, sino yo me refugio en ti, Señor. Y te doy gracias, Padre. Gracias porque es un privilegio. Tienes muchos jóvenes determinados hoy a seguirte a ti. Yo te digo, joven, es un privilegio que en tu juventud tú eres decidido seguir al Señor y darle a Él los mejores días de tu vida. No hay una mejor decisión que tú puedas tomar. No te estás perdiendo de nada en este mundo, todo lo contrario. Todo lo contrario. La verdadera vida la vas a experimentar cuando comiences a vivirla. Puedas decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a tu nombre, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra, Señor. Recíbela, Padre, porque solamente tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermano.